precios según quien lo compre. ¿Qué significa esto para nuestro bolsillo, para la economía del país? Marisol, explícamelo en facilito. Bueno, vamos a hablar acerca de esta situación. Vamos a hablar acerca del diésel, de lo que se conoce con respecto a las últimas medidas que ha adoptado el gobierno. Yo les animo a que hagan un ejercicio de tratar de contabilizar cuántas veces han visto filas interminables de camiones, de micros en los surtidores. Acá en Sucre únicamente. Bueno, los hemos visto en un montón de lugares en realidad. De seguro si se van a La Paz ven esas filas, si están en Santa Cruz las ven, si están en Tarija, Cochabamba, Oruro, no importa dónde estén. Es el pan de cada día, lamentablemente, en Bolivia. Pero ayer, 16 de agosto, el presidente Rodrigo Paz ha promulgado un decreto que pretende, según el gobierno, cambiar un poco la dinámica de relación con los combustibles y el mercado acá nacional. Estamos hablando del Decreto Supremo 5676. Para muchos, el principio del fin de lo que los economistas han llegado a llamar una fantasía de precios fijos que ha durado 20 años. Por un gran periodo, les recuerdo, se mantuvieron congelados los precios de los combustibles, diésel incluido obviamente, mientras afuera del país todo subía, todo cambiaba, era dinámico el tema de precios. Pero antes de entrar en pánico acá en Bolivia y pensar que mañana el pasaje del micro va a costar el triple, bueno, hay que respirar un poco y desmenuzar en qué consiste este decreto supremo. Bueno, ¿por qué se da justamente ahora? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores de esta historia? Si es que los hay. Vamos al grano. Hablemos justamente de este decreto. ¿Qué hace primero este famoso Decreto Supremo 5676? Bueno, tiene un objetivo principal que es justamente bajar la enorme carga fiscal que tiene el Estado por importar combustibles a través de YPFB. Y para lograrlo, lo que está intentando hacer ahora es implementar cierta estrategia con un sistema de precios diferenciados. Por un lado, sí, autoriza YPFB a los surtidores a vender diésel a un precio referencial internacional para los llamados grandes consumidores, los gracos les vamos a llamar, y los usuarios directos. ¿Quiénes son estos gracos? Se preguntarán ustedes. Bueno, no son personas normales, comunes y corrientes como nosotros que están cargando combustible o que van a llevar un bidón para cargar un poco de diésel o de gasolina. Pero ahora nos enfocamos en el diésel. Hablamos más bien de empresas, de industrias, de productores que consumen muchísimo volumen de diésel. Específicamente de 120 litros para arriba al mes. Esa es la dinámica que se tiene, se las menciono de manera resumida. Este decreto establece un precio inicial de 18 bolivianos por litro. Es casi el doble, el 84% más de lo que cuesta el diésel al día de hoy, que está en 9,80 bolivianos. Precio que en teoría ya había sido un poco sincerado a finales del año pasado, porque recordaba 3 con algo, 3.52 si no estoy mal, llegó a costar ahora los 9.80, pero hubo fluctuaciones en el mercado internacional, lo que derivaron en que el Estado siga pagando cierta subvención. Pero ojo al detalle técnico, esto sí, este no es un precio fijo, les repito, solo para grandes consumidores, no para la población de a pie. ¿Qué pasa con este precio de los 18 bolivianos? Bueno, el Ministerio de Hidrocarburos va a diseñar una metodología para que el ente regulador justo calcule, publique día tras día un precio flotante, casi como lo que pasa con el dólar. Esto según cómo se mueva el mercado internacional del diésel. Pero hay que aquí repetir el gran pero que tiene esta situación con respecto al diésel para que nadie se asuste en casa, para las familias particulares, para transportistas públicos, para pequeños negocios. El precio, que sigue subvencionado de alguna manera en el surtidor, 9.80, se mantiene tal cual. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es que el gobierno ha decidido tomar esta medida, sí, un poco dolorosa justo ahora? ¿Por qué no seguir como antes con el 9.80? ¿Por qué? Bueno, el modelo económico acá en el país, o el intento de cambio de modelo económico acá en Bolivia, está bajo las cuerdas, está entre las cuerdas en realidad. Durante años acá en el país hemos vivido en una especie de burbuja. YPFB compraba diésel de afuera, pagaba en dólares al precio internacional y luego venía aquí y lo vendía baratito, lo vendía en bolivianos. ¿Y quién pagaba la diferencia? Bueno, el Estado y por ende todos nosotros. Esta diferencia
se ha llegado a comer, literalmente a comer las reservas internacionales y obviamente los ingresos del gas que antes nos sostenían y nos sostenían relativamente bien. Este subsidio se ha vuelto un tanto ficticio y encima, como el diésel aquí era tan barato en comparación con otros países vecinos, se alimentaba pues un contrabando brutal hacia nuestras fronteras. El resultado de esta burbuja en la que vivíamos obviamente ha sido la escasez, como bien ya todos sabemos. No había diésel, un montón de filas, días enteros en algunas oportunidades e incluso se ha creado un mercado negro. Ejemplo, ¿se acuerdan los 53 días de bloqueo? Bueno, no había forma de que las cisternas pasen. Y en Marketplace, y esto ya lo nos mencionaba esta mañana un entrevistado que tuvimos de la Fundación Jubileo acá, Raúl Velázquez, que nos decía cómo se evidenciaba que en Marketplace, por ejemplo, se revendía diésel de contrabando a precios exagerados, a precios incluso superiores a las tarifas internacionales, solo por el bloqueo. Entonces los productores, los grandes productores, estaban un tanto extorsionados dentro de todo, o compraban caro y de forma ilegal, o sus máquinas y su producción se quedaba parada, ya no funcionaba, ya no podían producir, ya no generaban trabajo, ya no generaban empleo también. Por eso la primera gran reacción vino justamente del lado empresarial. Esta mañana también hablamos con Jean-Pierre Antelo, el presidente de la CAINCO en Santa Cruz, que ha mencionado que ellos están prácticamente a favor de este incremento para los grandes consumidores. De hecho, mencionó que llevan más de 2 años pidiendo esto, además de la libre importación de combustibles. Básicamente, prefieren pagar el precio real, en este caso de 18 bolivianos, pero que puede fluctuar al día de mañana, a tener que pagar por un precio, por un diésel un poco más caro. Prefieren pagar los 18 bolivianos y tener certeza de que el combustible va a estar ahí para que ellos puedan producir todo lo que lleguen a producir, para que haya producción de alimentos y que las industrias no se detengan. Esto sí, CAINCO en Santa Cruz no es que firma un cheque en blanco con esto, obviamente. Hay tareas que incluso le plantea al gobierno que se tienen que resolver. Primero, eliminar la burocracia, las sospechas de corrupción también frente a denuncias de que la importación directa de privados también estaría trabada justamente por esto, por burocracia y por corrupción, que se les pide permisos duplicados, certificaciones de calidad que ya vienen validadas en realidad a nivel global y por proveedores internacionales y que no tiene sentido que se las pidan acá en Bolivia. Todo un tema burocrático. También piden que la importación directa se abra para gobernaciones, se abra para alcaldías, para sindicatos de transportistas que se organicen y lo más profundo, ellos mencionan que esto no va a funcionar si es que la Asamblea Legislativa no se pone las pilas, no se pone en marcha para aprobar leyes que atraigan dólares. Es el caso de la ley de inversiones, por ejemplo, que no incentiven las exportaciones, que no fomenten energías renovables como los biocombustibles. Bueno, va a generar un problemilla ahí a la hora de hablar de lo que se quiere hacer. Así que vamos a ir también con los pros y los contras respecto a todo esto. El gran pro que se ha mencionado y que ya lo hemos visto de distintos analistas y demás, tiene que ver con este sinceramiento de la economía. Vamos a salir de esta fantasía de los precios ya políticos, vamos a pasar a un esquema más automatizado, más real, pero también hay algunas alarmas y números que pueden llegar a preocupar. Los contras, la principal amenaza es el contrabando interno, y es que van a convivir dos mismos precios en el país, según ya nos los han indicado algunos analistas. Ese es el problema. Va a estar este precio aún subsidiado de 9,80 bolivianos para minoristas y el internacional ahora a 18 bolivianos para grandes consumidores, pero bien, ya saben, esto puede ir cambiando día tras día. El incentivo para la trampa justamente es enorme, es gigante. Pequeños compradores, minoristas, podrían querer barato este diésel, podrían quererlo a precios muy económicos, de alguna manera, entre comillas, solo para revenderlo ilegalmente a los grandes productores a esta cifra, a los 18 bolivianos. Y esto puede generar una sobredemanda que termine en que sigamos viendo filas en los surtidores, en las estaciones de servicio. El segundo contra es una inflación que se llama inflación silenciosa, le vamos a poner, porque aunque el gobierno prometa que el bolsillo de los ciudadanos comunes, bueno, está al salvo, está protegido, no va a pagar este incremento de acuerdo a los precios del mercado internacional, la realidad es que grandes productores agropecuarios, por ejemplo, van a trasladar un poco de ese costo
a los precios finales de los alimentos. Se estima que esto puede llegar a pasar y al final de cuentas quienes terminan siendo afectados por esto es la población en su conjunto. En resumen, este decreto supremo 5676 es un paso, sí, necesario para no caer en una recesión todavía peor, pero esta medicina que estamos optando puede traer efectos secundarios complicados si es que el gobierno no aplica controles estrictos, si es que no aplica controles contra el contrabando interno, si es que no aplica políticas de apoyo para los más vulnerables. Esto les puedo mencionar con respecto a este decreto supremo recientemente aprobado. Este decreto supremo que ahora mismo pues está en boga, que se viene hablando por todas partes. Este decreto supremo que de hecho va a marcar todo lo que se va a venir a mencionar en lo que queda de esta semana. Eso les podemos asegurar y nosotros estaremos al tanto. Bueno, continuamos con más.